van a sentirse que están puestos al nivel de quienes históricamente fueron sus enemigos en el terreno de batalla. Eso perfectamente puede quebrar la moral en las fuerzas militares y es muy grave que eso ocurra porque la amenaza de la guerrilla está vigente en Colombia. Hoy hay disidencias, hoy hay ELN, hoy hay Clan del Golfo y la fuerza militar está hecha para combatirlos en el terreno. ¿Qué necesidad hay de irritar al estamento militar? No, ninguna. ¿Qué necesidad hay de convertir un evento festivo como una condecoración en un evento que les causa mortificación, que les causa indignación? ¿Para qué los van a condecorar si lo que van a generarles es un profundo dolor por ver, como le ha ocurrido a muchos, que sus esfuerzos, sus sacrificios, sus batallas de vida parecen incluso ser estériles? ¿Para qué los invitan a esa ceremonia? Si el señor presidente de la República considera que algunos de sus excompañeros en el M-19 merecen un reconocimiento, pues que les haga el reconocimiento, pero no en la ceremonia militar y no cuando le está imponiendo la medalla a los militares destacados. ¿Cuántos años duró esa lucha de las fuerzas militares contra el M-19? Fueron muchos años en los que se enfrentaron en el terreno de batalla. ¿Cuántos de esos militares tienen o conocidos o amigos o gente incluso de la misma tropa que perdieron en esas batallas? Es desmoralizante, seguramente. Pero se firmó la paz en el 91, ¿no? Claro, pero es innecesario, Santiago. Es innecesario juntarlos. Si es innecesario, es provocador, y me parece que está mal, pero es decir, también hay que pasar un poco esa página porque claro. Con el M-19 bueno, con las FARC también se firmó la paz. Y son senadores, y Timochenko es senador, y digamos personajes lo que produce en muchos casos rechazo, porque ellos se montaron en un proceso y todavía no han entregado los nombres de los menores que fueron reclutados, no entregaron la lista de sus testaferros en el narcotráfico, no entregaron los bienes para reparar, y al país eso le produce irritación, que los que estuvieron atentando contra los colombianos reciban toda clase de beneficios del Estado colombiano, posen de grandes faros morales y no hayan completado su proceso de reparación y no le hayan cumplido al Estado. Es que aquí están sembrando unas semillas de indignación que no son convenientes. Si lo de ayer era un reconocimiento, hombre, ¿por qué no les hace el reconocimiento sin tener que mancharles la ceremonia? 8:14 minutos, tema muy sensible. Saludamos a esta hora al doctor Rafael Nieto, un dirigente político, un analista, un columnista. Doctor Nieto, gracias por estar con nosotros. Juan, muy buenos días para usted y para todos en la mesa. Oiga, empiezo por este tema que estábamos comentando aquí en la mesa. ¿Usted qué opina de que en la misma ceremonia condecoren a unos militares y a unos excombatientes de la guerrilla? Coincido con ustedes, creo que es un acto provocador y absolutamente innecesario. A los militares y a los policías debe respetárseles, y Petro constantemente hace lo contrario. Recuerdo, por ejemplo, el acto en el cual se quedó sentado cuando el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general López, le estaba dando parte en una ceremonia militar. Usted recordará eso también, los incumplimientos permanentes en las asistencias a las distintas ceremonias. En fin, él permanentemente está irrespetando a las fuerzas y eso sin duda va socavando la moral. Más allá de que el M-19 haya combatido en algún momento dado a la fuerza pública, la verdad es que eran criminales, eran bandidos, violaron la ley, y uno no puede poner en el mismo plano de igualdad a quienes defienden el Estado de Derecho y la ley de acuerdo con lo que ordena la Constitución y a quienes la violan. Me parece que es absolutamente equivocado y que genera un malestar y una incomodidad que se agudiza, se profundiza más en la fuerza pública.
esa es la opinión de Rafael Nieto sobre esta discusión, pero en realidad queríamos también hablar con usted para analizar el efecto que puede tener para Colombia la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, los ecos políticos, los ecos en la región y particularmente lo que pueda ocurrir en nuestro país, el gobierno Trump y el gobierno Petro, las repercusiones en toldas electorales. ¿Cómo analiza usted el impacto de esta elección? Yo creo que lo primero que uno tiene que poner en la mesa es que el elemento sustantivo no va a cambiar. ¿Y qué quiero decir con el elemento sustantivo? Las prioridades de la política exterior de los Estados Unidos no van a estar centradas en América Latina, van a seguir siendo la invasión rusa a Ucrania, el problema en el Medio Oriente, China y Taiwán fundamentalmente. Y ahí van a seguir focalizados. América Latina no es una de sus prioridades y eso no va a cambiar porque llegue Trump. Dicho esto, hay 5 grandes temas en la agenda entre el continente y los Estados Unidos, y ahí sí va a haber algunas variaciones, aunque todavía es difícil saber cuáles son. En precisión, con particularidad, ¿cuáles son esos 5 grandes temas? El primero es el de la seguridad y el narcotráfico, el segundo es el de la migración, el tercero es el de qué va a ocurrir y cómo nos vamos a comportar en relación con la democracia en el continente. El cuarto tiene que ver con la economía y el libre comercio y la inversión extranjera. Y el quinto, el de el cambio climático y la agenda medioambiental. Sí. Doctor Nieto, ya que menciona usted en esa lista el tema de la democracia, seguramente uno de los puntos críticos en esa relación Trump-Petro o en el gobierno de Trump con el hoy presidente Petro va a ser el rol, la posición que ha tenido el presidente Petro en torno a las pasadas elecciones en Venezuela. ¿De qué manera podría influir o cambiarse las cargas en este eje de conversación? Biden tuvo una política hacia Venezuela que estaba buscando no generar una tensión mayor entre Caracas y Washington. Y eso se nota claramente, por ejemplo, en la reacción sobre lo que ocurrió en las elecciones. No hubo ningún cambio sustantivo, a pesar de que sabemos qué fue exactamente lo que ocurrió en Venezuela. Desde Washington no hubo un cambio sustantivo. La pregunta es si cambiará cuando llegue Trump. Primero, queda la duda, ¿seguirá siendo Palmieri el candidato de la Secretaría de Estado para ser embajador de Washington en Caracas, como lo era? El que hoy está de embajador encargado en Bogotá. Yo no lo sé, no estoy seguro. Es más, no me atrevo a decir que Washington va a tener embajador en Caracas. Segundo, lo que sí creo que va a ocurrir es que habrá una presión mayor desde Washington al régimen de Maduro. Pero no me atrevo a sostener que esa presión se traduzca en una ruptura de relaciones o en un enfrentamiento abierto o en que, por ejemplo, le retiren a Chevron el waiver, la autorización que tiene para operar en Venezuela y sacar el petróleo. Me atrevo a pensar que en ese punto en particular no va a haber un cambio. Pero sí va a haber una mayor presión desde Washington a Bogotá para que Bogotá endurezca su discurso frente a Caracas. Dicho esto, lo que creo que no debería pasar, William, es que Colombia se deje meter en el discurso de tumbar a Maduro, como ocurrió durante el gobierno de Duque, que me parece fue un error, fue muy costoso y además no fue efectivo. Para eso necesita cambiar de embajador, ¿no? Porque el señor Palmieri no ha tenido así como un discurso muy fuerte en contra del gobierno ni del presidente Petro. Al contrario, ha sido muy amigo. Y usted sabe también lo que se demora esos cambios en Estados Unidos. Acuérdese que no le aprobaron a la última embajadora y todo eso. Mejor dicho, yo veo eso muy lejos, lo de apretar el discurso frente a Colombia. Y tampoco veo a Colombia como una prioridad para Estados Unidos. No lo va a hacer, estoy absolutamente coincidiendo con ello,
pero sí creo que algo va a cambiar en relación con los nombramientos de los embajadores, porque esos nombramientos estaban empantanados sobre todo en el Senado de los Estados Unidos, y ahora Trump es un presidente que va a tener no solamente una votación mayoritaria en términos populares y en el colegio electoral, sino una situación que además no se daba hacía muchos años en los Estados Unidos. Tiene control sobre la Cámara, tiene control sobre el Senado y tiene además unas simpatías políticas 6-3 en la Corte Suprema de Justicia. No nos hemos encontrado con un presidente con una posición política institucional tan fuerte en los Estados Unidos hace mucho tiempo. Me atrevo a pensar, por tanto, que va a haber muchas menos dificultades para conseguir las aprobaciones de los nombramientos que haga en el Congreso el nuevo presidente Trump. Es Rafael Nieto, ex viceministro del Interior, analista político, columnista. Gracias, doctor Nieto, por habernos atendido. A ustedes, Juan. Y saludamos a esta hora a la senadora Paola Holguín, precandidata presidencial, y le preguntamos cómo analiza el impacto que va a tener la elección de Donald Trump en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Muchas gracias, doctor Juan. Estados Unidos y Colombia tienen una tradición histórica de más de 200 años de relaciones diplomáticas bipartidistas. Sin embargo, es indiscutible que el talante de Donald Trump es diferente al de la actual administración de Biden. Yo coincido en los 5 temas de la agenda que señala el doctor Nieto. Creo que el tema de la lucha contra el narcotráfico es importante. Presiento que no va a ser tan complaciente el gobierno norteamericano con los malos resultados en el tema, por ejemplo, de crecimiento de cultivos ilícitos. El tema migratorio es un tema central. Se hizo un piloto desde mediados del año pasado entre Estados Unidos y Colombia, pero ahí viene una dificultad, y es que el gobierno norteamericano ha ofrecido millonarios recursos que permitan la captura de integrantes del Clan del Golfo, que ellos señalan como los principales responsables de la trata de personas por el tapón del Darién. Y aquí sabemos que el gobierno está en unos procesos de conversaciones con esa estructura criminal, y yo sí creo que este gobierno de Trump va a ser muy distinto. Puede que Colombia no sea la prioridad, pero sí va a ser un tema importante, porque varios de los funcionarios que probablemente vayan a estar en este nuevo cuatrienio en el Departamento de Estado, en el Departamento de Defensa, son muy conocedores de la situación de Colombia. 824 es la senadora y precandidata presidencial Paola Holguín. Muchas gracias por haber estado con nosotros, senadora. Muchas gracias, doctor Juan, y a todo su equipo. Y saludamos a esta hora al exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia y excandidato presidencial o candidato presidencial, el doctor Sergio Fajardo. Doctor Sergio, gracias por atendernos. Buenos días, Juan, un gusto saludarlos. Igualmente, ¿cómo analiza usted el impacto que va a tener en las relaciones entre Estados Unidos y Colombia esta elección de Donald Trump? Yo creo que el tema va a ser bravo para Colombia, pero déjeme decir, primero yo creo que el mundo va a quedar patas arriba. Este capítulo que viene un Trump que ya gobernó, ya en medio de su carácter tan estrambótico en tantos sentidos, ya conoce, ya sabe qué está en juego, o sea, él ya no llega ya a aprender, entre comillas. Y yo creo que ese contexto internacional va a quedar, como lo acabo de decir, patas arriba, y por supuesto dentro de todo eso nos va a afectar a nosotros, y en particular pues América Latina. México, yo creo que están en problemas con lo que va a pasar con Donald Trump. El tema de China, donde ha venido jugando un papel importante como socio comercial de varios países en América Latina, Colombia el menos, pero ese va a ser una confrontación muy grande que va a tener Trump alrededor de todo el tema comercial, y eso nos va a afectar a nosotros. Y ya en particular, en lo que viene en nuestro país, pues no tengamos ninguna duda acerca de lo que va a significar, como ya se ha señalado, el tema de las drogas, o sea, lo que ocurrió con el aumento de las hectáreas cultivadas, la política que ha tenido el gobierno del presidente Petro con respecto
al narcotráfico y las condiciones de la paz total, yo creo que el papel de los Estados Unidos no va a ser pasivo, no va a ser tan, entre comillas, complaciente como ha sido el presidente Biden, pues, que ha permitido tener un espacio. Igualmente la migración, tema tremendo alrededor del Darién y lo que viene a continuación para Colombia, y habrá que revisar con mucho juicio lo que va a pasar con el TLC y las negociaciones con Colombia, porque van a defender a los Estados Unidos y no importa quién. Muchos temas que pasan por la agenda política de Colombia, doctor Fajardo. Sobre el origen, es decir, ¿por qué se da este resultado en su opinión? ¿Hay un agotamiento, hay un cansancio, hay desesperanza? ¿Qué pasó con los electores demócratas? ¿La gente se cansó de la izquierda en Estados Unidos? Pues yo no llamo tanto izquierda al papel del Partido Demócrata en los Estados Unidos, pero digamos pues que si allá hay dos partidos, o sea que es muy diferente, por ejemplo, a lo que tenemos nosotros y lo que está pasando en diferentes partes de América Latina, donde hay un montón de partidos. Allá hay dos partidos y sin duda el gobierno demócrata pues no ha sabido entender ese malestar que se ha manifestado después del gobierno del presidente Obama, asociado con el malestar de ese mundo blanco, trabajador, esa región del Midwest de los Estados Unidos, donde se han venido incubando unos malestares, se sintieron relegados y pues se han manifestado políticamente en unos términos que pues los han venido cultivando, y Trump lo supo hacer, supo cultivar el malestar, señalar unos problemas, las incertidumbres que los Estados Unidos no han sabido resolver para esa clase trabajadora no educada en el sentido de las élites que se han educado. Y ahí está la respuesta, él lo entendió, lo supo hacer, sabe cómo conversar, sabe generar el malestar, sabe hacer el daño que ha hecho, que yo creo que es un daño grande para toda la humanidad, y ese es el resultado. Sin embargo, doctor Fajardo, sorprende cómo en Colombia celebran mucho este resultado. Estoy viendo muchas personas celebrando, no solamente que las hemos entrevistado, sino en redes sociales. Pues y es un poco el antipetro, ¿no? Es un poco el antipetro, entonces ven a Trump como una derrota para Petro. ¿Eso no es como tomarse un veneno para que le haga daño al otro? Yo creo que está bien dicho, pero pues yo creo que hay gente que celebra, como también se ha celebrado, por ejemplo, el triunfo del presidente Milei en la Argentina, y en el marco de la polarización que ha venido creciendo globalmente, y pongámoslo bien claro, Trump fue desde el 2016, cuando llegó a la presidencia, fue el que cambió el mundo en el sentido de la polarización, la forma de hacer la política, las mentiras, la agresión, la forma como utilizó las redes. Él es el innovador dentro de toda esta polarización gigantesca que tenemos en el planeta. Entonces, todo eso hace parte de la polarización que tenemos, y sin duda, pues, él es el artífice central de eso, analiza un malestar, llega por todas partes. El presidente de Estados Unidos es el primer educador del planeta. Todo lo que hace el presidente de los Estados Unidos lo ve todo el planeta, y lo que haga el presidente Trump nos llega a todos los rincones del mundo. ¿Cuántos no estuvimos viendo en todo el planeta de nuevo los resultados de las elecciones ayer? Entonces él es la persona que más influye en el mundo hoy, y naturalmente dentro de la confrontación que tenemos en Colombia, pues hay unas personas que se alegran con el triunfo del presidente Trump, considerando lo que es una derrota de Petro, pero Colombia es muy distinta. Las circunstancias que nosotros tenemos son muy diferentes, pero la polarización hace parte de lo que hemos vivido y es parte de lo que tenemos que enfrentar y atacar. Doctor Fajardo, lo saluda Juan Carlos Iragorri desde Madrid. Al hilo de lo que usted acaba de decir, ¿no cree que el triunfo de Trump, el triunfo arrasador de Trump en Estados Unidos, estimula el surgimiento de candidatos parecidos a él y justamente muy distintos a usted? Es posible, y lo que vamos a ver nosotros y lo que hemos visto nosotros en Colombia, porque es que nosotros ya llevamos una polarización, y en Colombia ya hemos visto, paso a Colombia pues, y pongamos a Trump por un segundo al lado, yo creo que en Colombia ya vimos una película asociada con el gobierno del presidente Duque que propició la llegada del presidente Petro, y fue una mala película. Hoy estamos viendo con el presidente Petro un cambio grandísimo. No nos detengamos en detalles, y esta se ha convertido también en una mala película. Entonces, ¿vamos a pasar de mala película a mala película, o vamos a ver otra película que es la que yo espero que nosotros veamos en Colombia?
Ese es el reto político que nosotros tenemos. Nos dejamos atrapar en ese confrontación de la polarización, o ya que hemos visto tanto, aprendemos y reconocemos lo que necesita Colombia, que es la capacidad de trabajar juntos, de romper con el clientelismo, romper con la corrupción y ser capaces de construir. Eso es lo que yo creo que va a pasar en nuestro país y esa va a ser parte de la confrontación política. Pero Trump hoy le da ánimos a las personas que están en esa polarización y que, como lo dijo muy bien Darcy, pues son anti-Petro y creen que Trump lo representa. Yo creo que Trump no representa a Colombia y la película que viene para nosotros tiene que ser muy distinta a las que ya hemos visto. 8:32, le agradecemos al doctor Sergio Fajardo que haya atendido nuestra llamada. Gracias, doctor Sergio, por haber estado con nosotros. Ustedes, que estén muy bien, hasta luego. Y a las 8:32, terminando esta ronda de candidatos presidenciales, precandidatos, me da gusto saludar al doctor Alfonso Gómez Méndez y le hago la misma pregunta. ¿Cómo interpreta la elección de Donald Trump y sus efectos frente a Colombia? Muy buenos días, Juan, muy buenos días, Darcy, y todos los miembros los integrantes de la mesa. Pues, contrariamente a lo que mucha gente piensa, yo creo que Colombia ha mantenido esa relación con los Estados Unidos independientemente de que sean demócratas o republicanos, dijéramos en términos generales. Hemos tenido colaboración, pero si uno mira, por ejemplo, lo que pasa con la certificación, que está un poquito en desuso en materia de lucha contra el narcotráfico, esa certificación las han dado demócratas y republicanos, tal vez con la sola excepción cuando desertificaron a Colombia durante el gobierno de Ernesto Samper. Pero así visto, en términos muy globales, doctor Juan, no avisora uno cambios sustanciales. El otro tema es ya el asunto puramente, llamémoslo así, personal del presidente Petro y de las descalificaciones que él ha hecho, y también de las opiniones del presidente Trump en relación con el presidente Petro, y eso podría eventualmente tener alguna incidencia, y sobre todo si tenemos en cuenta que, como todo parece indicar, Trump no solamente gana la elección, sino que el Partido Republicano gana el Congreso y Senado y Cámara. Y en los Estados Unidos, el Congreso, a diferencia de lo que ocurre en Colombia, sí es un poder per se. Hay que recordar que todo el tema, por ejemplo, de las ayudas, pasa por el Congreso. Y ahí ahí puede tener dificultades, o con republicanos muy claros como Marco Rubio, bueno, y ahora probablemente como allá le dicen Bernie, pero que es Bernardo Moreno, que también tendría una actitud diferente, pero habría que esperar como las primeras decisiones frente a la nueva administración, pero son las dos maneras de mirar el problema. De manera macro, como ha sido tradicionalmente la relación entre Colombia y los Estados Unidos, y las particularidades que pueden darse en el caso de Trump y Petro. Y lo de Trump va más allá de Colombia, que también tendría que ver con personas relativamente aliadas del presidente Petro, como por ejemplo Maduro en Venezuela, y un poquito a distancia también el dictatorzuelo que hay en Nicaragua. Son las 8:35 y le agradecemos al doctor Alfonso Gómez Méndez que haya atendido nuestra llamada. Muchas gracias, doctor Alfonso. Muy amable y un gran saludo. 8:35. En TQ nos mueve la confianza en un mejor futuro, aquel que nace de la salud y el bienestar de las personas. Cuidando la vida, aportamos al futuro de todo un país. TQ, totalmente confiable. Las noticias llegan primero en la FM de RCN.